¿qué te parece, Maga, si seguimos hablando de teatro? Me encanta. Y esta vez con una directora y dramaturga maravillosa y muy querida por nosotros, que está haciendo una obra que ya lleva muchas funciones y generando muchos comentarios positivos y hermosos, que se trata de Cuando el Chajá canta las horas, que está los sábados a las 20 en el Teatro del Pueblo, La Valle 3636, y estoy hablando de Mercedita Celordi. ¿Cómo le va? Hola, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. No, a vos por venir. Sí, bueno. Muchas gracias. Y aprovechás y te das un paseíto por la rural. Sí, hacía mucho que no venía a la rural. ¿Viste? Un montón. Sí, Uno sí. Después Día del amigo, día de invierno, vacaciones de invierno. Claro, todo. veníamos con guardapolvo blanco, en realidad. Después, a menos que tengas un padre chacarero. Sí, medio pero raro. es un paseo. Sí, es muy lindo. Sí, claro. muy lindo paseo. Contanos, Cuando el Chajá canta las horas, es una obra que escribiste y dirigiste, y dirigís, ¿va? Sí, sí. Contanos cómo surge esta idea. Bueno, yo estoy haciendo ya desde hace unos años, soy alumna de Javier Dolte, Sí. de dramaturgia, ya venía escribiendo mis obras, de hecho vos has visto alguna. Sí. Pero bueno, empecé a incursionar en la dramaturgia con un poquito más de dedicación, de hecho le dedico mucho tiempo, y quería probar algo que no fuera contemporáneo, que fuera diferente, que me implicara un trabajo no cotidiano, un trabajo de investigación, para hacer un trabajo de campo interesante. Y justo había leído un cuento de Castillo que se llama El Patrón, y me quedé muy pregnada de ese ambiente gauchesco. Y así surgió la primera escena que yo hice de la obra, donde vos la viste, la obra es una obra que transcurre a principios del siglo XIX en el campo bonaerense, cerca de la frontera del Nuevo Sur, donde estaban los indios, ¿no? Los malones. Y la obra comienza con un conflicto, que es que un hombre muy mayor, un patrón de estancia, viene a pedir la mano de una adolescente de 14 años, hija de una mujer pobre. O sea, ya ahí marca eso. Eso aparece desde el primer momento de la obra. Entonces, eso fue lo primero que escribí. Con un lenguaje apropiado. Y me metí en ese mundo. Mirá. Me metí en ese mundo, solita fui entrando, y eso me obligó a investigar. Me interesa mucho la mirada o saber cómo vivían las mujeres. Yo siempre trato de tengo una inclinación a tocar temas que tienen que ver con la mujer, el lugar que desempeña la mujer en distintos ámbitos de la vida. Y bueno, tenemos mucho de lo gauchesco, pero el foco puesto en el hombre, ¿no? El gaucho, ¿no? Nuestras obras donde aparece la cautiva, aparecen personajes femeninos siempre como la víctima, ¿no? Pero yo digo, ¿qué pasa si las mujeres pueden ser sobrevivientes? Si las mujeres pueden mostrar su inteligencia para sobrevivir en un ambiente que es hostil, donde no tienen ninguna posibilidad de ellas decidir. Claro. Entonces fui entrando en ese mundo, tuve que investigar cómo era la aplicación de la justicia, el lenguaje, cómo eran los contratos comerciales, cómo se vivía en una estancia. Y ahí descubrí que la mujer que se empoderaba eran las viudas. Mirá. Porque la soltera pobre, que vivía en un rancho, vivía desorejada, es decir, venía un gaucho de la yerra a la siega, venía un gaucho, la preñaba, estoy hablando de una manera cruda, y tenía un hijo con otro, porque así era, la mujer siempre se quedaba en el rancho, criando los hijos, que se criaban como podían. Y de pronto aparece una posibilidad, que es que la mujer casada tampoco tenía ninguna posibilidad de decidir, el que decidía siempre era el marido, la mujer no podía manejar dinero, nada, ¿no? Y lo único que les daba poder a las mujeres era saber leer y firmar. Mirá vos, no sabía eso. Sí, entonces, una mujer viuda, patrona de estancia, quedaba a cargo de la peonada, y si sabía firmar, controlaba la hacienda. Claro.
Entonces, por eso, un personaje femenino en la obra, que es la madre, le dice a la hija, usted banque, aguante, pero aprenda a firmar. Claro. Y ahí está el secreto de cómo podían empoderarse estas mujeres, ¿no? Una adolescente que no tenía ninguna herramienta para sobrevivir y de pronto encuentra el camino para hacerlo. No, además, pero también me sirvió para hablar de cómo vivían los gauchos, ¿no? Claro. Tampoco, estamos hablando de personas que no tenían ninguna posibilidad de decidir sobre su destino. Claro. De libertad, que ahora hablamos tanto de eso, de cómo ven, según su mirada, como dijiste, te detuviste en lo que es normal o lo que culturalmente es aceptable, y cómo salir de esa visión, ¿no? Claro. Bueno, y aparecen todas estas... bueno, me aparecieron unos documentos hermosos, testimonios de viajeros de la época que narraban. De hecho, hay algunas imágenes de la obra que son sacadas de estos documentos. Hay un momento en que el enamorado le cuenta a su mujer, a su novia, a su amante, que llegó al rancho y cómo encontró a los primos, esa imagen que los encontró muertos, el rancho quemado y demás, sí. Está sacado de un documento, es mirá. real, sí, de un documento histórico. Sí. A mí me gusta mucho investigar, hacer un trabajo de campo. Claro. Y cuando tocas temas históricos o una dramaturgia que no es lo cotidiano, que no es lo que tenemos cerca, y podés investigar, te da ese lugar, se abre un mundo. Y es que, bueno, ¿en qué época está situada la...? Principios del siglo XIX, Claro. o sea, justo antes de la llegada de Rosas. Sí, claro. Sí. Y hasta no hace tanto, Bueno, seguía repitiendo todo eso. De hecho, uno de los comentarios del público, sí. de las devoluciones que tenemos, es justamente que nos alejamos un poquito de la ciudad de Buenos Aires, nos vamos a las provincias y esto sigue pasando. No necesitamos irnos a principios del siglo XIX para ver claro. que estas situaciones de injusticias, de manejo del poder, se siguen dando. Me vino a la mente, me acuerdo, mi abuela me había contado, vivían en Tucumán, que cuando en viuda, los parientes de su marido vinieron a desalojarla a ella y a sus hijas con los caballos dentro de la casa. Y sí. Y no estamos hablando de principios del siglo XIX. No, dice, solita con mis bolsas y repartiendo hijos para que los críen otros, porque... Tremendo. Sí. Mercedita, estamos hablando de Cuando el Chajá canta las horas, obra escrita y dirigida por Mercedita Celordi, que tiene en su elenco a Juli de Moura, a Mauricio Méndez, a Mariel Rueda, a Pablo Payaman Pieretti y a Edgardo Rossini. Y como bien decíamos, está los sábados, ¿no? Dije bien, ¿no? Uh-huh. Sí, los sábados a las 20 en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Las entradas salen 7.000 pesos, es muy económico, la pueden sacar a través de Alternativa Teatral o en la boletería del teatro, y me gustó ese combo gauchesco que hace el Teatro del Pueblo. Sí, porque justamente los sábados está Cuando el Chajá canta las horas y Mandinga. Claro. Que también... La dirige Parodi. Que la dirige Parodi, y dijimos, bueno, hagamos sábados gauchescos para todo el público, que es una dramaturgia o es un género que a lo mejor hay gente que le interesa especialmente, puede ser que sí, puede ser que no, todo cuestión de gustos, ¿no? Pero de pronto se dio esa coincidencia, que las dos obras tienen el mismo entorno, el mismo color, claro. Un lenguaje parecido también. Entonces hicimos los sábados gauchescos, el combo. Teatro del Pueblo, sábado a la noche. ¿Cómo es eso? ¿Sacan una entrada? La entrada es más económica, sí. Hay una promoción especial que sacando para las dos obras van a tener un descuento especial. Claro, qué bueno. Sí, claro. Qué bueno. Y son sí. Las dos totalmente recomendables. Uh-huh. Y bueno, y más allá del Chajá canta las horas, ¿en qué andás? Mercedes, bueno, estás escribiendo. Sí, estoy escribiendo siempre. Sí. Igual ahora, a mí lo que más me mueve es la actuación. Sí, sigue claro. siendo para mí. Me perdí la obra de Alfredo Allende en la que estabas. Sí, esa Burguesa. ¿Cómo se llama? Burguesa.
Bueno, nada. No vuelven con esa. Creo que no. Sí. Hicimos 3 temporadas, si bien fueron 3 temporadas cortas, pero fueron 3 temporadas, muy bien. Y bueno, venía de una etapa con mucho vértigo, porque Claro. estaba burguesa. Tengo una obra mía que estoy haciendo en Mar del Plata, que la vengo haciendo desde agosto del año pasado con actrices de Mar del Plata. Mirá. Así que eso también, participando en festivales, con una movida, tengo que tener el pie acá y el pie allá. Pero al no actuar, Claro. vos podés no estar de cuerpo presente, eso Claro, sabés cómo claro, es. Uno claro. dirigir y escribir es algo, pero ya cuando actuás tenés que poner el cuerpo. Y en este momento extraño mucho la actuación, me falta ese vértigo, Claro, que claro. con la dirección, ¿viste? El Chajá ya hace 5 meses que estamos. Sí. Yo cada vez que veo una función, yo la disfruto como si soy una más del público y ya me entrego a lo que ellos me dan, los actores en escena, la obra les pertenece a ellos. Sí, claro. Entonces, uno como director ya es poco lo que podés hacer. Hasta soltás. Claro, claro. Bueno, esperemos llamados entonces, como actriz. Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Mercedita es una gran actriz, así que, bueno, y hablábamos recién de Burguesa hace un ratito, que es la obra de Alfredo Allende que hicieron para el Complejo Teatral de Sí, Buenos Aires, tuvimos- donde eras una de las actrices. Sí. Y a la hora de actuar, a la hora de dirigir, digo, ¿te animarías a dirigir un espectáculo y actuarlo al mismo tiempo? Sí, sí, sí. Sí, me animaría. Nunca lo hice, o sea, siempre Sí. que escribí una obra y la actué, busqué un director. Claro, necesitas una mirada externa, sí, sí. necesitaba sí, pero creo que podría llegar a hacerlo. Estuve a punto de hacerlo con esta obra. Sí. Y dije, no, voy a buscar a la actriz, y ahí es donde Claro. me apareció Mariel, que ahora la veo a ella y es ella. Y no podría ser otra, ¿viste? Porque Claro. pasa eso también. Claro. Vos ves a los actores y además el casting me salió buenísimo, la verdad. Sí, claro. El casting me salió, pero mira, porque Los- la verdad ¿Cómo no se fue esa conocían, elección? ¿Los conocías vos de haberlos visto en otras obras? A Mariel la conocía de haberla visto actuar a ella en Kiela y en Saltimbanquis. Sí, Con Mauricio había trabajado, a Juli la había visto, Edgardo me había manifestado muchas veces su deseo de trabajar conmigo y daba muy bien con el personaje que estaba buscando, y al que no conocía es a Pablito, sí. que yo estaba buscando un actor joven que viera peoncito de campo, adolescente, pero tenía que dar muy jovencito, y si podía tocar la guitarra mejor. Y una amiga mía, actriz y directora también, me dice, estábamos en el grupo de mujeres de Abdea, y me dice, tengo el actor para vos. Mirá. Está estudiando en la UNA, está en segundo año de la UNA. Es muy bueno. Fue cita a ciegas. Sí, claro. Fue claro. cita a ciegas. Lo llamé, le mandé el texto, se enamoró del texto, porque también eso, la condición que les ponía a todos Sí, era, claro. te tiene que gustar, Claro, te tiene que gustar mucho. totalmente. Y, No, y aparte tal vez es prejuicioso lo que voy a decir, pero tenés que haber estudiado en la UNA, por lo menos para poder hacer una tragedia gauchesca como esta. Claro, porque viste que las escuelas de actuación tradicionales no dan este tipo de género, no dan sainete, no dan teatro en verso. Y es tan lindo, Sí. claro que sí, sí, sí. Yo creo que sí, que hay que animarse, hay que atreverse. Esto es un juego también, pero que se juega con seriedad. Es un Claro, juego que claro. jugamos con mucho compromiso, ¿no? Es un género. Nunca pensé que iba a ser una obra de este tipo, jamás, pero bueno, se dio, nació. Claro. Y además, desde el momento que la escribí, la amé, siempre. O sea, no la escribí hace poco, la escribí hace 3 años. Mirá, Y recién el año pasado estuve en condiciones de empezar a ensayar para hacerla. Me costó mucho encontrar el elenco. claro. Y hoy los veo a ellos y son ellos. Y además han armado un grupo,
se llevan tan bien, se quieren, Claro, claro, y eso es hay importante. armonía, Eso es sí, importantísimo. eso es importantísimo. Es importantísimo. Ellos son Juli de Moura, Mauricio Méndez, Mariel Rueda, Pablo Payamán Pieretti y Edgardo Rossini, que integran el elenco de Cuando el Chajá canta a las horas. Como te decíamos, está los sábados a las 20 en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636, con la dirección de Mercedita Celordi, con quien estamos charlando ahora. Gracias, Mercedita. No, por favor, te deseamos lo gracias a mejor, ustedes. que sigan agregando meses de funciones, porque la verdad que les está yendo bárbaro. Y bueno, y que se venga el laburo de actriz. sigamos trabajando. Claro es que así. sí, así es. Bueno, Gracias, a ustedes, Gracias. gracias. Mercedita Celordi charlando con nosotros. Vos no te vayas.